Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Muchos saludos a todos los amigos de la Iglesia Bíblica Koinonia. Hoy, Tao y mi persona queremos desearles muchas bendiciones y queremos iniciar un tiempo de alabanza compartiéndoles un versículo. En el Salmo 28, capítulo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Tenemos incontables motivos para alabar el nombre de nuestro Dios. Él ha sido fiel, Él ha guardado nuestra vida y hemos recibido incontables bendiciones y hoy le alabamos con este tiempo que vamos a tener. Señor, mi escudo, mi fuerza, tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he metido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí fue entregado para vivir libre de pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz.
temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca, su palabra buscará. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey y ser recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey y ser recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu boca, su palabra buscará. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Después... ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. Cuando mis enemigos se levantaron contra mí, el Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. ¿Quién puede librar como el Señor? ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. ¿Quién puede librar como el Señor? ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. Cuando mis enemigos se levantaron contra mí, el Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. El Señor extendió sus manos y... Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol,
majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad y imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso, poderoso, Muy buenos días. Este 28 de febrero de 2021. Es un placer tenerles con nosotros, los que están aquí en Barranquilla y los que están fuera de Barranquilla y aún fuera de Colombia. Deseamos que este tiempo sea de mucho valor para todas nuestras vidas, un estímulo para poder crecer espiritualmente. El título que he dado a esta enseñanza es Algunos principios de la intercesión. Algunos principios de la intercesión. Y se basa en Éxodo 32, versículos 1 al 14. Éxodo 32. Antes de comenzar, vamos a orar para pedir la dirección de Dios específicamente, y después tengo unas palabras de introducción y trasfondo, y después nos metemos directamente en el pasaje. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de poder conocerte, de poder entender los principios que tú deseas para nosotros. Reconocemos que tenemos mucho que aprender acerca de ti, acerca de cómo nos guías a entender tu voluntad y cómo podemos orar efectivamente en intercesión. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana por tu Espíritu para poder sacar buen provecho de esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es valioso crecer en nuestra comprensión de lo que es la oración para desarrollar este aspecto en nuestras vidas. A veces definimos oración como hablar con Dios, y es cierto. Sin embargo, hay mucho más riqueza en la oración. El pasaje de hoy nos ayuda a comprender detalles valiosos de la oración. Vamos a estudiar este ejemplo de Moisés para aprender algunos principios importantes de la intercesión. El motivo es capacitarnos a orar más y con más efectividad. Primeramente, debo dar un poquito de trasfondo de este capítulo 32 de Éxodo. Dios había rescatado a su pueblo de su esclavitud en Egipto. Había recordado la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob en el libro de Génesis, de darles la tierra de Palestina que él había definido como la tierra prometida.
Siendo que Israel habían llegado a ser esclavos en Egipto, para que Faraón permitiera la salida de los israelitas, Dios tenía que desatar 10 plagas. Luego, por medio de Moisés, Dios abrió el mar Rojo para que el pueblo pasara en seco. Y luego las aguas del mar se volvieron otra vez, matando a todo el ejército de los egipcios. En la travesía en el desierto, Dios les dio maná y agua, porque no había agua muchas veces. En una experiencia inolvidable, Dios descendió desde mucho arriba, descendió sobre el monte de Sinaí en fuego y hubo mucho humo. Dios quería mostrar la importancia de entender su santidad y la gran diferencia entre Dios y los hombres, para enfatizar que debían tener el temor de Dios en sus corazones para no pecar. También les dio en esta experiencia al mismo tiempo los 10 mandamientos y otras instrucciones sobre cómo mantener una buena relación con Dios. Ya habían sido redimidos por acción de Dios y necesitaban entender los mandamientos no como un medio de obtener la salvación, sino para mantener una buena relación con Dios. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 32 y vamos a leer los primeros 6 versículos inicialmente. Éxodo 32, versículos 1 al 6 inicialmente. Dice así el texto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. ¡Qué historia! Yo puse como título de esta sección aquí en Éxodo 32, versículos 1 al 6, Israel se prostituye con idolatría. Israel se prostituye con idolatría. El pueblo propone hacer dioses para ir delante de ellos. Moisés había subido al monte de Sinaí por instrucción de Dios, y él tardaba en descender del monte. Según otra porción anteriormente en este libro, decía que Moisés pasó 40 días y 40 noches allí arriba con Dios. Entonces, 40 días para el pueblo era mucho, desafortunadamente. Y el pueblo comentó, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces puede ser que murió allí o algo así. Entonces no tenemos líder. Hicieron una propuesta a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, el hermano de Moisés.
había participado junto con Moisés en desatar todas las plagas, las 10 plagas en Egipto. Quizás el pueblo no estaba buscando un reemplazo para Jehová, sino querían tener un objeto visible y tangible para seguir. Pero al hacerlo, estaban violando el segundo mandamiento que prohibió hacer imágenes de Dios. Totalmente prohibido. Dios es espíritu y ninguna presentación material puede ser semejante a Dios. No es una representación apropiada. Limita mucho. Distrae de las cualidades de su carácter, sus atributos. Se limita muchísimo. Y el pueblo desobedeció tan pronto en su manera de pensar, en esa propuesta que estaban haciendo delante de Aarón. Una propuesta horrible, mostrando que no estaban dispuestos a seguir fielmente las instrucciones de Jehová. Pero Aarón mandó a recoger los zarcillos de oro que todos tenían, probablemente recibidos de los egipcios cuando salieron de Egipto. Dios puso en el corazón de los egipcios regalarles muchas cosas. No sabemos la cantidad de zarcillos, qué peso tenía de oro, pero estamos hablando de aproximadamente 2 millones, 2,5 millones de personas. Suficiente para una gran cantidad. Entonces, dice que el pueblo apartó estos zarcillos, estaban dispuestos a regalarlos. En el versículo 4 comenta que Aarón hizo un becerro de fundición. No explica todo el proceso. Creo que entendemos lo que es de fundición. Se crea un modelo y se mete caliente el metal, en este caso el oro, y se pone en el molde. Después de enfriarse, se saca el molde y después Aarón utilizó un buril para ir dando formas a ciertos lugares, ciertos aspectos que necesitaban pulirse mucho más. El pueblo declaró que eran los dioses que les habían sacado de Egipto. Curioso que utiliza plural repetidamente aquí. Los dioses. No sabemos si el plural implicaba la imagen y Dios que no era visible para ellos. No sabemos por qué. Pero estaban imitando a otros pueblos, otras naciones, y específicamente la nación de Egipto, que uno de sus dioses era un becerro. Entonces, en vez de entender la diferencia entre el Dios de Israel, el Dios que era el Todopoderoso, el Dios que les había sacado, están regresando en su pensamiento, imitando a los egipcios, y los dioses de ellos fueron derrotados en las plagas. Era evidente que lo que Dios, el Dios de Israel, podía hacer era muy superior a los dioses de los egipcios. Los dioses de los egipcios no eran dioses de verdad. Pero ahora mismo están hablando de dioses y están hablando de reconocer, de tener una invitación de algo que vieron allí en Egipto. Además del becerro, Aarón, contento con lo que habían hecho, edificó un altar delante del becerro. El plan era adorar a Dios, pero en la forma de becerro, y ofrecer sacrificio de animales sobre el altar, ofrendas de paz. Habían olvidado todo lo que Dios les había enseñado. Y era grave. Aarón anunció una fiesta para Jehová para el día siguiente. Y se comenta, se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a regocijarse. Tenemos que analizar esto un poquito más. La celebración puede haber incluido inmoralidad sexual. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y 8, yo voy a leerlo, pero para los que toman notas pueden apuntarlo. 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y 8. Está en un contexto allí de aprender lecciones de Israel, de las cosas malas que habían hecho. Entonces, Pablo dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Suena parecido? Es exactamente una referencia al mismo acto aquí. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Quizás también hablando de otro instante allí, donde Israel se había apartado de lo sano. La palabra jugar, que se utiliza aquí en el griego, puede tener connotaciones de inmoralidad sexual particularmente. Era común que las fiestas paganas, fiestas aún ante dioses de ellos, incluían inmoralidad sexual y orgías. Estamos viendo un ambiente totalmente grave, totalmente problemático. Y en este mismo capítulo, el versículo 25, que no vamos a leer esta porción en el momento, pero dice que el pueblo estaba desenfrenado. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. No era ninguna fiesta muy ordenada, sino totalmente fuera de control. Fiesta desordenada, desenfrenado. El pueblo habla de algo totalmente fuera de control. Una acción grave de parte del pueblo. Acción grave. Jehová les sacó de Egipto con mano fuerte, hablando de su poder. Jehová se mostró más poderoso que los dioses de los egipcios. No había ninguna duda en la mente de ninguno. Por eso que algunos egipcios y de otras naciones que vivían allí siguieron a Israel porque querían seguir al Dios de Israel. Dios les había dado los 10 mandamientos y enfatizó que no debían tener otros dioses ni hacer ninguna imagen de lo que esté arriba en el cielo, lo que esté en la tierra, lo que está debajo de la tierra. Ninguna imagen, porque no refleja la realidad de quién es Dios. Y se pierde mucho. La imagen se limita. El carácter tan amplio, tan perfecto, del Dios invisible para nuestros ojos. El pueblo violó el pacto que Dios había hecho con ellos muy pronto. Violó el pacto. Era plenamente apostasía, un abandono de lo que Dios había dicho, un abandono del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Después de haber jurado que iba el pueblo a obedecer a Dios, Israel se apartó de él tan pronto. En solo 6 semanas se alejaron de Dios. 6 semanas únicamente. Terrible. Y Aarón no dio liderazgo, sino cedió a los pensamientos del pueblo muy fácilmente. No hizo nada para persuadirlos a no llevar a cabo el plan. No. No mostró ninguna firmeza a favor de seguir fielmente a Dios. Nada de eso. No les avisó, hermanos, no podemos hacer esto. Es una violación de lo que Dios nos había mandado. ¿No? Aarón como que tomó liderazgo en cuanto a qué hacer y ayudó a formar el becerro con un buril.
tremendamente problemático, tremendamente problemático. Las acciones del pueblo, las acciones de Aarón. Ningún liderazgo de Aarón en un sentido sano de la palabra. El sumo sacerdote, el hermano de Moisés, y nada. Necesitaban esperar más liderazgo de él, pero nada. Vamos a leer los versículos 7 al 10 del mismo pasaje, los versículos 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti te haré una nación grande. Puse como título de esta porción, Dios expresa su disgusto por la acción del pueblo. Dios expresa su disgusto por la acción del pueblo. Sabiendo lo que estaba pasando, Dios manda a Moisés a descender del monte. Pero notamos algo curioso, pero muy definido aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, hablando con Moisés, que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Quién lo sacó? Dios. ¿De quién era el pueblo? De Dios. Ya Dios no quiere reconocerlos. Ya quiere decir, Moisés es tu pueblo, ya no me pertenece. Tú lo sacaste de Egipto. Está desconociendo al pueblo completamente. Y declara definitivamente que el pueblo se había corrompido. El pueblo se había apartado del camino de Dios muy pronto. Menciona la realidad de lo que vimos en los primeros versículos. Se habían hecho becerro de fundición, lo habían adorado y ofrecido sacrificios. Impensable, totalmente en contra de lo que Jehová les había instruido. El capítulo 20 de este libro. Declararon que eran sus dioses que les habían sacado de Egipto. Imposible. Ni se había hecho, fabricado en ese tiempo, pero están declarando que este objeto, el becerro, eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Y Dios afirma que Israel era un pueblo de dura cerviz. Es una expresión que habla de un pueblo terco, obstinado, no sumiso. Un pueblo totalmente rebelde, un pueblo terco en su propia manera de pensar, obstinado. No quiere someterse a Dios. Pero lo increíble es que Dios pide permiso a Moisés para encender su ira y consumirlos. El Dios creador de toda la tierra, de todo el universo, de toda la humanidad, pide permiso a Moisés para encender su ira y consumirlos. ¿Quién es el más grande aquí? Dios. No hay ninguna duda de esto. Pero pide permiso a Moisés. ¿Qué está haciendo con esta acción? Dios revela sus pensamientos para que Moisés intercediera delante de él. Lo está invitando a hacerlo. Pero dice algo muy tentador posiblemente para Moisés. Dice que hará una nación grande
de Moisés como reemplazo del pueblo de Israel. Podemos imaginar a Moisés, después de haber pasado el tiempo que pasó con este pueblo tan rebelde, quejándose de muchas cosas, poco sumiso, escuchando sus quejas vez tras vez tras vez tras vez. Difícil de manejar este pueblo. Dios está diciendo, déjame consumirlos y después haré una nación grande de ti. No solamente Moisés va a ser el líder del pueblo, pero realmente el padre de todos. Dios le está prometiendo algo para elevar la estatura aún de Moisés. Podemos decir que Dios está totalmente justificado en querer juzgar a su pueblo por su apostasía, un abandono completo de su confianza en Dios, un abandono del pacto hecho con ellos en el monte Sinaí. Cuando Dios está pidiendo el permiso a Moisés, Él está invitando a Moisés a interceder delante de él. Pasaje curioso allí, pero claramente Dios quiere hacer algo y quiere que Moisés actúe. Entonces vamos a leer los versículos 11 al 14 para ver cómo reacciona Moisés. ¿Qué dice Moisés? Claro, Dios, consúmelos y yo acepto la invitación para ser el encargado totalmente, el padre de un nuevo pueblo. Te creo. No, no lo dijo, no lo dijo. 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esta sección podemos decir, Moisés oró delante de Jehová. Moisés oró delante de Jehová al escuchar el plan de Dios. Tomó en cuenta el propósito de Dios en versículo 11. Dios había sacado a su pueblo de Egipto con su poder. Ya Moisés reconoce la verdad, el pueblo es de Dios. Y Dios lo había hecho, Moisés no lo hizo. Moisés lideró el proceso, pero era el poder de Dios que estaba allí, claramente. Moisés está cuestionando el motivo por el cual Dios quiere destruirlos. Ahora, puesto que será un incumplimiento de sus propósitos. Les había dado una promesa de darles una tierra, establecerles allí, de multiplicarles en gran cantidad. Un incumplimiento. Pero también dice, tomó en cuenta la reputación de Dios en el versículo 12. Le interesa la reputación de Dios. No debe dar a los egipcios causa para hablar mal de él. Nada de esto. Ellos podrían comentar, Dios no era capaz, los sacó para matarlos y raerlos de la tierra. Su disgusto
Van a hablar mal de ti. Es cierto. Israel hubiera hablado mal del Dios de Israel. Moisés llama a Dios a cambiar de parecer. Pero notamos que el verbo que utiliza es imperativo, es un mandato. Moisés, el que está sumiso a Jehová, está mandando a Jehová, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de lo que tienes planeado. Moisés mandando a Dios. Moisés está siendo muy agresivo en oración. Pero en versículo 13, Moisés tomó en cuenta la promesa que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob o Israel. Dios había jurado por sí mismo la más alta base para cualquier juramento. Dios había prometido multiplicar su descendencia, la descendencia de Israel, como las estrellas del cielo, incontable, como la arena del mar, tampoco incontable. Prometió darles la tierra como heredad, la tierra prometida. Al destruirlos, se anularía la promesa. Ya lo que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y se repitió. Se hizo con Abraham en Génesis 12 inicialmente. Se repitió posteriormente, pero también con Isaac y también con Jacob. Moisés está siendo muy directo, muy claro, pero está usando muy buena lógica. Según lo que Dios había hecho y sus propósitos, tomando en cuenta, tenía celo por la reputación de Dios. Y también recordando a Dios la promesa que había hecho, y Dios no incumple sus promesas. Y dice que Dios se arrepintió del juicio que iba a emplear contra el pueblo, de destruirlos. El arrepentimiento habla de un cambio de parecer y no volverse de un pecado, puesto que Dios no pecó. Al decirlo así, es un antropomorfismo, hablando con lenguaje humano de una acción de Dios, para poder ser entendible para nosotros. Parte de la soberanía de Dios incluye el estimular a Moisés a interceder para poder responderle. Parte de la soberanía de Dios incluye el estimular a Moisés a interceder para poder responderle. Punto clave aquí, punto muy importante. Hacemos algunas observaciones de este texto y después algunas aplicaciones. Dios toma la iniciativa en estimularnos a orar. Dios toma la iniciativa en estimularnos a orar, a interceder. Dios invitó a Moisés a interceder al decirle sus planes. Pero vemos un caso semejante con Abraham en Génesis capítulo 18. Dios revela en una visita a Abraham en forma de hombre, con dos ángeles en forma de hombre, que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Comunica esto con Abraham. Abraham entendió el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra. Si hay algunos justos allí, comienza con 50, 40, 30, 20, hasta 10. Si hay algunos justos allí, había el sobrino de Moisés, de Abraham, Lot y su familia.
y los sacó. Aunque no había ni 10 personas, las ciudades quedaron destruidas. Pero Dios en su misericordia los sacó porque se acordó de Abraham, de lo que Abraham estaba pidiendo específicamente. Es igual para nosotros. Dios toma la iniciativa en comunicar su voluntad a nosotros en su palabra, así invitándonos a participar juntamente con Él en lo que Él quiere hacer. De esta manera podemos enfocar nuestras oraciones en lo que será para la gloria de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Por lo que entendemos en la palabra, podemos enfocar nuestras oraciones en lo que será para la gloria de Dios y el cumplimiento de sus promesas. La Biblia nos dice específicamente, y los que toman nota pueden apuntar, Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30, donde dice que Dios está buscando intercesores. El contexto del libro, el contexto del capítulo, son unos pecados tan tremendos de Israel, que ni los voy a mencionar ahora mismo. Son horribles. Y Dios está planeando realmente sacarlos de Jerusalén, del templo, de quedar destruido el templo. Y Dios dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Está buscando alguien ponerse en la brecha de interceder a favor de la tierra de Israel, específicamente en el contexto, ante el pecado tan grave, los pecados tan graves, para no destruirlo. Y no encontró a ninguno dispuesto. Nosotros tenemos el privilegio de orar por otras personas y otros lugares para evitar que el juicio de Dios caiga. Algunos principios aprendidos de Moisés aquí. Podemos aferrarnos a la promesa de Dios cuando oramos. Podemos aferrarnos a las promesas de Dios cuando oramos. Podemos orar de acuerdo con los propósitos de Dios presentados en su palabra. Un ejemplo de orar de acuerdo a los propósitos. En el tiempo allí, claramente, el propósito de Dios era llevar a Israel a la tierra que les había prometido, multiplicar su número, habiendo dado sus leyes. Quería que Israel fuera un pueblo modelo ante las demás naciones del mundo, para demostrar la calidad de su Dios, el Dios de Israel, para mostrar que era superior en todo sentido, en la calidad de las leyes, en la calidad de la vivencia. Todas sus cualidades, sus atributos eran superiores a los dioses de las demás naciones. Sus propósitos para Israel, para dar a conocer quién es a través del pueblo de Israel. El pueblo no lo hizo, fracasó. Se había hecho un pueblo de una nación de sacerdotes, pero el pueblo no funcionó. Podemos enfocarnos en la gloria de Dios al formular nuestras oraciones. Es lo que Moisés estaba haciendo. Podemos enfocarnos en la gloria de Dios al formular nuestras oraciones. Y vemos que la palabra de Dios es tan importante en la oración. Por eso es tan importante pasar tiempo
para leerla, meditarla todos los días, para conocer más de cerca a Dios y lo que ha revelado de sí mismo. Unas lecciones allí, pero yo quisiera dar un ejemplo práctico de un propósito de Dios que se destaca. El evangelismo y la plantación de más iglesias. El evangelismo y la plantación de más iglesias. A veces estamos estimulados a orar por peticiones y necesidades más urgentes, como salud y trabajo, y son peticiones importantes y dignas de recibir atención. Muchos en la iglesia han participado en orar por muchas situaciones y muchas personas, y todo esto es buenísimo. Pero un propósito claro de Dios que exige urgencia de parte de nosotros es el énfasis en evangelismo y la plantación de más iglesias para que más personas reciban vida eterna y no perdición. Es un tema de vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Un propósito claro de compartir el evangelio y plantar más iglesias para ver la realidad de una comunidad, de multiplicar las oportunidades que personas tienen en Barranquilla, fuera de Barranquilla. Vamos a seguir con el ejemplo, desarrollar el ejemplo, a lo menos algo. En Mateo 28, versículos 18 al 20, pasaje conocido como la Gran Comisión, a lo menos la versión de Mateo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Voy a leerlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy rápidamente. El mismo Señor Jesucristo, después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, declara ante sus discípulos, un grupo de sus discípulos, que él había recibido toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, el que tiene toda autoridad manda a sus seguidores mientras se esparcen y de hacer discípulos a todas las naciones. Hablarles de Jesucristo, hablarles lo que hizo en la cruz, hablarles de su resurrección, para que lleguen a ser seguidores del Señor Jesucristo. Eso implica bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para identificarse plenamente en forma pública con Jesucristo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había mandado. Que guarden, no para que sepan únicamente, sino que guarden, poner en práctica. Y Él promete su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras estamos llevando a cabo esa tarea. Qué grande. Un propósito clarísimo de Dios. Hechos 1:8. También un pasaje muy conocido. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Promesa de tener al Espíritu Santo para capacitarnos para ser testigos efectivos de Jesucristo.
Pero también implícito aquí es un mandato de hacerlo no solamente en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para nosotros podemos decir en Barranquilla, en Atlántico, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Seguir expandiéndonos. Pero es curioso y es fascinante observar algo aquí. La manera como la iglesia primitiva entendió la gran comisión era proclamar el Evangelio, vivir en comunidad, mostrándose comunidad de amor y plantar nuevas iglesias en todo lugar. Es la forma como llevaron a cabo esto en los Hechos de los Apóstoles. Proclamaron el Evangelio de Jesucristo, vivieron en comunidad, expresando amor y apoyo mutuo. Y estaban plantando nuevas iglesias en todos los lugares que pudieran. Se observó esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles claramente, pero obviamente tenían que actuar en el poder del Espíritu Santo, porque sus propias habilidades no eran suficientes. Entonces, ¿cómo orar por estas cosas? Tengo algunos puntos aquí y pienso, pues, darles esto por sus WhatsApp, eh, sí, más tarde, para que lo tengan, pero los que quieren tomar notas bien, pero para que tengan esto, estoy limitándome a algunas ideas, se puede ampliar muchísimo más. Eso no es exhaustivo. ¿Cómo orar por estas cosas? Por este propósito de Dios de evangelizar y plantar nuevas iglesias. Primeramente, pedir que Dios levante muchos hombres temerosos de Dios, que están dispuestos a ser instrumento de Dios ante el mundo inconverso, proclamando el Evangelio. Pedir que Dios levante muchos hombres temerosos de Dios que están dispuestos a ser instrumentos de Dios ante el mundo inconverso, proclamando el Evangelio. Para expandirnos necesitamos liderazgo de varones. Es el plan de Dios. No es solamente que un varón llegue a conocer a Cristo y se siente para escuchar, sino que se desarrolle completamente, con profundidad, y que puede dar liderazgo a otras personas. Para plantar más iglesias necesitamos más liderazgo a todo nivel, liderazgo importante, liderazgo que Dios ha dado a los varones. Y necesitamos esta clase de varones, varones temerosos de Dios, que están dispuestos a ser los instrumentos de Dios. Y dar liderazgo. Liderazgo quiere decir servicio aquí. Un pasaje es Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos muchos varones de calidad, temerosos de Dios y dispuestos a servir. Necesitamos rogar al Señor de la cosecha que quiere enviar obreros a su mies. Que nuevas personas lleguen a conocer a Jesucristo, que los varones que tenemos que sigan surgiendo con visión, con deseo de servir. Otra petición, pedir que Dios siga obrando en mujeres temerosas de Dios, para que caminen con la visión de alcanzar a otras personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos a buena cantidad de mujeres temerosas de Dios,
que están caminando con la visión de alcanzar a otras personas. Gracias a Dios por cada uno. El mismo pasaje sirve aquí. Necesitamos liderazgo de varones, pero necesitamos participación activa de mujeres. Y queremos que haya aún más mujeres comprometidas para ser instrumento de Dios. Otra petición, pedir que Dios prepare los corazones de las personas para entender el Evangelio. Pedir que Dios prepare los corazones de las personas para entender el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con Dios, la obra de Dios en los corazones. Hay un pasaje sencillo, Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Hechos 16, versículos 13 y 14. Puede leerlos. Pablo y compañeros están en Filipos y no había suficientes varones para tener sinagoga. Se reunían los fieles judíos cerca del río. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella llegó a ser discípula del Señor Jesucristo en esa ocasión. Dios abrió el corazón de ella. Eso es lo que estamos hablando de pedir, que Dios prepare los corazones, que abra los corazones de muchas personas. Otra petición. Pedir que Dios quite la ceguera puesta sobre el entendimiento de los incrédulos, para que no vean. La ceguera ha sido puesta para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Necesitamos pedir para estorbar este aspecto de lo que el enemigo activamente está haciendo con personas que no han creído. Pone una ceguera para que no vean. Eso es 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Una ceguera para no ver la realidad del resplandor, cuán grande, cuán especial es el Evangelio de la gloria de Cristo. Otra petición. Pedir que Dios cumpla lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Pedir que Dios cumpla lo que Jesucristo dijo en Juan 16, versículos 7 al 11. Esta sección habla de la obra del Espíritu Santo, de usarnos a nosotros para enseñar la palabra y de su convencimiento al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, versículos 7 al 11. Yo voy a leerlo. Pero os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Jesús está diciendo antes de su crucifixión, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hablar del Espíritu Santo. Y si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga sobre ellos, cuando Él venga a ellos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Espíritu Santo llega a los creyentes,
utilizando los creyentes para hablar cosas de la palabra, proclamando a Jesucristo, el Espíritu Santo va a usar estas palabras de estos discípulos para convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado porque no habían creído en Jesucristo, el único justo. De justicia porque Él va a ausentarse de la tierra y no van a ver justicia verdadera. Ellos no tienen, la gente del mundo no tiene justicia verdadera. Y de juicio, hay un juicio decretado para el príncipe de este mundo. Él ha sido juzgado, pero un juicio también para los que no salen de la potestad de las tinieblas. Hay más que decir. Una petición más. Pedir que Dios sea glorificado en la conversión de muchas personas que lleguen a ser seguidores de Jesucristo. Pedir que Dios sea glorificado en la conversión de muchas personas que lleguen a ser seguidores de Jesucristo. Queremos enfatizar la gloria de Dios, como Moisés estaba enfatizando la gloria de Dios también. En conclusión, la oración no es solo monólogo, o sea, nosotros hablando con Dios, es diálogo. Y Dios toma la iniciativa al comunicarnos información para estimular nuestra intercesión. Dios quiere que entendamos sus propósitos y que nos alineemos con Él en oración. Dios ha decidido obrar en respuesta a la oración de sus hijos. En su soberanía nos estimula a orar para que responda para su gloria. En su soberanía nos estimula a orar para que responda para su gloria. Nosotros tenemos el gran privilegio de ponernos en la brecha delante de Dios para evitar juicios y pedir cosas positivas para las vidas de otros. Intercesión. Cuando intercedemos podemos ser definidos en lo que pedimos porque podemos usar la palabra de Dios y conocer muchas cosas que Dios ha revelado. Cuando somos específicos en la oración podemos tener mucha confianza en Dios porque nos basamos en lo que Él ha dicho. Podemos orar por personas sin Cristo, por personas que están en el cuerpo de Cristo. Los dos grupos son importantes. Dediquémonos a crecer en oración, con el ánimo de participar en lo que Dios quiere hacer. Una experiencia extremadamente importante. Juan Wesley, el famoso evangelista de Inglaterra y reformador social, dijo: Dios no hará nada en la tierra excepto en respuesta a una oración de fe. Dios no hará nada en la tierra excepto en respuesta a una oración de fe. Fascinante lo que está diciendo allí. Tomemos un momento de silencio delante de Dios para concretar una acción definida de nosotros, de cada uno, que vamos a hacer para crecer más en lo que Dios quiere en este tema de intercesión. Un minuto después yo termine una oración. Padre bendito, Dios soberano, Dios de la gloria, Padre nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti para reconocer que tenemos mucho que aprender de tu palabra, mucho que aprender del ejemplo de Moisés, mucho que aprender en lo que significa interceder, según tus propósitos anunciados para este mundo. Queremos crecer muchísimo más en este campo. Sigue obrando en nosotros, Padre. Gracias te damos.
por la manera como tú vas a obrar en nosotros para seguir transformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios siga estimulándonos a todos a conocerlo más a fondo y a responder a sus propósitos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los